Bienvenidos a un nuevo videito, chicos, con mágico. Como siempre tenemos nuevas cositas, tanto de BTS como de Jimin y Jungkook. Y por qué no, videitos que a lo mejor no habían visto. Así que sin más, comencemos. Aparecería de nuevo este videito de Jin y de Jimin en el aeropuerto, y justamente vemos como Jimin camina súper adorable. Y esta sería la otra parte de videito, ya que Jimin, como vemos aquí, se subiría a un auto y ahí se esperaría aproximadamente 10-15 minutos, y Jungkook aparecería después para subirse al mismo auto que Jimin. Jungkook se sube directamente al auto y sí podemos ver a Jimin al lado de Jungkook, y sí se había esperado aproximadamente ahí 10 minutos sentadito. Y después el auto ahora sí ya se va, con solo Jimin y Jungkook yendo en ese auto. Y esta sería una de las últimas cosas que ha publicado Z Millennial, y es que harían un pequeño evento, y como vemos sería el 1 y el 13. Recordemos que el 1 de septiembre sería el cumpleaños de Jungkook, así que demasiada casualidad que vayan a celebrar algo ese mismo día y justo en el café del papá de Jimin. Por supuesto también tenemos algunas imágenes de cuando Jimin y Jungkook estuvieron de viaje por Are You Sure, y vemos que ya traían como ropita combinada, incluso después ya que los vimos en Los Ángeles que también estaban utilizando ese mismo pantalón. Incluso este outfit que es bastante parecido al de Jungkook, y que en este caso estaría utilizando Jimin y que combinaría perfectamente con el de Jungkook. Incluso que en las dos ocasiones, tanto en el aeropuerto, tanto en la foto de Jimin, traían estos mismos pantaloncitos. Al igual que en el video de Are You Sure que publicaría Jimin, igual vemos que los pantalones que también estaba utilizando eran de la misma marca. Y por supuesto, ya que tenemos todo esto que han utilizado juntos, también tendremos estas bolsitas que también se les vio en el aeropuerto, y también cuando los dos estaban viendo a los cisnes. Y desde ahí se dijo que podrían traer todo a juego. Esta también sería una actualización tanto en Lille de Bambi como el de Jungkook, ya que ahora se seguirían las cuentas. Y aquí tenemos un pequeño clip que sacarían aproximadamente de unos poquitos segundos, pero aquí vemos a Jungkook y se encuentra en el gimnasio. También sacarían este pequeño clip, y aunque no se puede confirmar 100%, pues se dice que en el gimnasio en este clip estaban Hobi, Jungkook y Tae. Y este clip tenía que traerlo sí o sí, ya que vemos cómo van directamente hacia donde está la cámara, los dos juntos de frente y bastante pegaditos.
Y con este clip definitivamente confirmaríamos que no sabemos de quién es el teléfono de Jimin porque parece que después es de Jungkook. Jimin le da el teléfono aquí a Jungkook y Jungkook después lo usa como si fuera el suyo. Y aquí Jungkook estaría buscando una receta para cocinar, pero con el celular, el teléfono de Jimin. Esa sería una de las escenas de Are You Sure. Vemos como Jimin va bajando algunas bolsitas, pero después de bajar las bolsitas vemos que Jungkook lleva las más pesadas y Jimin las más ligeras. Vemos incluso que Jungkook llevaría dos bastante pesadas y Jimin solamente llevaría una y bastante ligera. Así que esto hablaría mucho acerca de cómo Jungkook cuida muchísimo a Jimin, incluso que no lo deja cargar tantas cosas pesadas. Aquí también Jimin midiendo la fuerza para no lastimarse, igual Jungkook mide esta fuerza para que no se lastime Jimin. Incluso cuando Jin le quiere dar un golpecito a Jimin, simplemente Jungkook detiene esto, incluso le quita el objeto a Jin. Incluso vemos esa vez que Suga le lanzó muy fuerte la pelota a Jimin. Jungkook inmediatamente se preocupó porque se fuera a lastimar Jimin y casi fue directo a Suga para regañarlo. Incluso la vez que Jungkook detuvo el peluche de Army Bomb de Jin porque podría lastimar a Jimin. Y es que aquí vemos que sí hubo un golpecito de la Army Bomb que después Jin no se dio cuenta, pero pues Jimin lo sufrió. Incluso Jungkook después tuvo el peluche en la mano, incluso ya empezaba a jugar con él, pero recordó que podría lastimar a Jimin y se detuvo inmediatamente. Incluso Jungkook lleva el peluche por detrás de Jimin como para no pegarle a Jimin y aquí es cuando le da un pequeño golpecito a Jin con ese mismo peluche.